En diferentes situaciones de emergencia se usan distintos códigos. Cuando identificamos a una posible víctima de trata, hay una palabra secreta: el código Antus. Comenzamos. Sabemos que en diferentes tipos de emergencia se usan distintos códigos. Cuando nosotros identificamos una posible víctima de trata, hay una palabra secreta: código Antus. Es el nombre de este podcast, en donde tendremos mucha información súper importante de un delito que se llama trata de personas, que es la esclavitud moderna. Es un fenómeno social, es un delito del que todos y todas tenemos que conocer. Entonces, en este podcast tendremos entrevistas con gente experta, testimonios con víctimas que vivieron esto. Entonces, tendrás información de primera mano, algunas vivencias personales que me han tocado estar muy cerca de la trata, en la trata. Y lo más importante es que te brindaremos tips de autocuidado, herramientas de prevención para los más cercanos, los más vulnerables. Entonces, síguenos en las redes sociales, difunde este material, pero por favor haz algo. Dona, difunde, mueve esta información, pero no te quedes pasivo, porque si no eres parte de la solución, estás siendo parte del problema. Entonces, antes de seguir con esto, te quiero platicar un poco sobre la trata de personas. ¿Qué es la trata de personas? A veces sé que escuchamos el tema, nos suena, pero no conocemos muy bien qué es. Y cuando te diga lo que es, seguramente vas a decir, oye, yo he visto alguna situación parecida. También algo importante, vamos a dejar algunos números en donde puedes tú hacer una denuncia anónima, porque es muy importante invitar a denunciar. Denunciemos, porque delito que no se denuncia se va repitiendo. Afortunadamente hay líneas anónimas con gente experta detrás de la línea que te puede ir guiando. Y es trata, no es trata. Pero lo peor es quedarte con, es que veo algo sospechoso. Ahora que escuché más lo que es la trata, ahora que sé un poco más lo que es la trata, pues creo que mi vecino o creo que tal. Entonces, no te quedes con esa información. Denuncia. Lo peor que puedes hacer es quedarte pasmado, quedarte sin hacer nada con esa preocupación. Entonces, denunciemos siempre. Pero antes de denunciar, conozcamos lo que es la trata de personas. Entonces, te voy a decir 10 cosas que tú no sabías sobre la trata, ¿ok? 1. La trata es una violación de derechos humanos. Es una forma de conducta criminal que afecta a personas de todo el mundo. Ahora, punto número 2. La trata afecta prácticamente a todos los estados del mundo. Se habla que 127 países por lo menos han explotado a víctimas. Imagínense. Algunos países son países de tránsito, de origen o destino. ¿Qué quiere decir? Un país de tránsito es el país por donde pasan las rutas migratorias. País de origen es un país de donde salen víctimas a ser explotadas a otro lugar. Y país de destino es a donde llegan víctimas a ser explotadas. México es un país que cumple con esas 3 características. México es un país de tránsito, origen y destino. ¿Por qué? Porque por su ubicación geográfica, por México pasan rutas migratorias de gente del sur que quiere llegar a Estados Unidos y se quedan en redes delincuenciales de trata. De México salen víctimas a otros países y a México llegan víctimas de otros países para ser explotadas en el país. Entonces cumplimos con esa característica, lo cual nos pone como país foco rojo. Estamos en el número 5 más o menos de países con más trata de personas. Otro punto importante es que la trata de personas es el tercer negocio ilícito más redituable, después del tráfico de drogas y del tráfico de armas. Según Naciones Unidas, nos dice que deja entre 500,000 millones de pesos al año. Imagínate. Otro punto muy importante relacionado con lo que decía, ¿no? Del tráfico de droga y de arma. Imagínate, la droga se produce una vez, se consume una vez y ya. Una persona se puede utilizar una y otra y otra y otra vez. Y lo peor es que cada vez se van mezclando más delitos, ¿no? A veces víctimas son utilizadas incluso como mulas para pasar droga, pero además realizar un servicio sexual. Entonces se van mezclando los delitos y eso lo hace muchísimo más peligroso. Sabemos en la televisión cuántos muertos deja el tema de trata. Y ahora imagínate, cuando mezclas el tema de trata con tema de drogas, es súper peligroso. Y va creciendo, desgraciadamente. En la escuela nos enseñaron que la esclavitud se había abolido, ¿no? Y qué padre, se abolió la esclavitud. Pero déjame decirte otra cosa. Hoy hay más esclavos que en toda la historia, porque la trata de personas es la esclavitud moderna. Otra cosa muy importante que debemos saber es que todos somos vulnerables a caer víctimas de trata de personas. Pero
hay algunos factores que aumentan esa vulnerabilidad. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el género, la edad, la educación, la discapacidad, la falta de documentación legal, entre otros. Sabemos que los niños, niñas, adolescentes y mujeres son los más vulnerables. Y además, si le sumas la condición de pertenecer a un grupo indígena, indocumentado, con una discapacidad, o sea, digamos que vas aumentando las características que hacen mucho más vulnerable a una persona. Pero todos y todas somos vulnerables. Otro punto que también es muy importante que debemos conocer, y lo vamos a poner en este video, es un breve video que explica lo que es la trata de personas y cuáles son las modalidades, porque la trata de personas es el medio para llegar a una explotación. Explotación sexual, explotación laboral, trabajos forzosos, matrimonio forzado, turismo sexual, extracción de células, órganos o tejidos, adopciones ilegales, mendicidad forzada, etc. Entonces, te dejamos este video para que puedas entender un poco mejor, sobre todo para los visuales, que vean un poquito más claro lo que es la trata de personas. ¿Sabes qué es la trata? Entenderemos por trata la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo al uso de la fuerza, engaño u otra forma de coacción, siempre con la finalidad de explotación. Algunos de los medios pueden ser la amenaza, la coacción, rapto, fraude, engaño, aislamiento, suministro de drogas o enamoramiento. Existen también ciertos factores de riesgo y vulnerabilidad que pueden ser la pobreza y desempleo, la globalización de la economía, la feminización de la pobreza, el proceso de migración, la creciente industria del entretenimiento sexual, la discriminación en razón de género, la corrupción de las autoridades y la edad. Algunos de los tipos o finalidades de la trata son la explotación sexual, la explotación laboral, los matrimonios forzados o explotación por servidumbre, mendicidad forzada, tráfico de órganos, adopción con fines de explotación, esclavitud, explotación por condición de siervo, entre otros. Mientras estás viendo este video, alguien como tú puede estar siendo víctima de este delito. No te calles, alza la voz y denuncia. Somos Asociación Nacional contra la Trata Humana en la Sociedad. Contáctanos, síguenos, súmate y apoya. Bueno, como pudieron ver, ahí vemos lo que es la trata, ¿no? Cómo se llega a la explotación y qué tipos de explotación hay, ¿no? Cuáles son las finalidades de la trata de personas. Otro punto importante es que sepamos que la trata de personas y el tráfico ilícito no son lo mismo. ¿Qué pasa? Que trata de personas en inglés se dice human trafficking, ¿ok? Tráfico ilícito es human smuggling, pero a veces confundimos trafficking con tráfico, entonces le llamamos tráfico a la trata y no es lo mismo. El tráfico ilícito requiere de un cruce fronterizo ilegal, ¿ok? La trata no. Ahora, puede haber tráfico y posteriormente trata, pero no precisamente la trata tiene tráfico. Entonces, aprendamos a distinguir esos dos términos. Otro punto muy importante que seguramente muchos y muchos se van a identificar. No se dice trata de blancas. No, normalmente conocemos, oye, trata de blancas. No, se dice trata de personas. Te voy a decir por qué. Es un dato cultural. Hace unos años era común que las mujeres africanas fueran explotadas sexualmente. Era común, lo sabíamos y no hacíamos nada y pues eso les tocó vivir, imagínate. Pero si se trataba de una mujer de Europa del Este, blanca, entonces sí él tenía hasta nombre, ¿no? Es que es trata de blancas, ¿no? Mujeres que venían de Ucrania, de Rumanía, de varios lugares de Europa del Este a ser explotadas, entonces era trata de blancas. Hoy sabemos que la trata de personas involucra a hombres, a mujeres, a niños, adolescentes, y no solamente la raza, no solamente los blancos, ¿no?
la trata de personas involucra a todos los países, diferentes razas, condiciones socioeconómicas, etc. Entonces, a partir de hoy, quien nos está escuchando y viendo, apliquemos el término trata de personas para incluir a todos y todas los que podemos ser víctimas de. Ahora, algo muy importante, que aunque no me gusta, son las cifras y la estadística. ¿Por qué no me gusta? Pues porque nos acostumbramos a entre más ceros vemos, más nos impacta, entonces hacemos algo, pero entonces luego nos aterramos tanto que entonces no hacemos nada. Y cuando se trata de personas, pues, si a una persona le está pasando, ya nos debería de doler suficiente, ¿no? Pero a veces es importante saber en qué lugar del mundo estamos, qué está pasando y todo, porque, pues bueno, a lo mejor hay gente a la que estas cifras o esta estadística, pues la motiva a hacer algo, ¿no? El chiste es que lo que tú escuches y veas en este podcast te mueva de tu silla, te mueva de donde estás para que hagas algo, lo que sea. Puedes donar, puedes difundir, puedes involucrarte, lo que sea, pero hacer algo. Lo peor es quedarnos pasivos y preocupados, pero no hacer nada. Entonces te voy a dar 5 puntos importantes, un poco estadística de la trata de personas. 1, pues que México es el segundo proveedor de víctimas a Estados Unidos después de Tailandia. 2, somos el primer lugar en difusión y producción de material pornográfico utilizando a niños, niñas y adolescentes. Lo conocemos como pornografía infantil, pero no es correcto utilizar el término porque querría decir que es pornografía para niños. Y no, es niños, niñas y adolescentes utilizados en material pornográfico. Otro punto es que 12 millones de niños son víctimas de trata en el mundo. 21,000 niños y niñas son captados para la explotación sexual en México al año. Pues hablábamos de puros ceros, pero bueno, ¿qué es eso? Imagínate un estadio de fútbol, caben aproximadamente entre 20 y 30,000 personas. Imagínate que toda la gente de ese estadio lleno son niños y niñas víctimas de explotación sexual al año, porque van cambiando. Entonces, desgraciadamente, cuando nos preguntan, ¿no?, ¿cuántas víctimas hay en el mundo? Pues tenemos un número de las víctimas rescatadas, pero hay una mayor cantidad de víctimas que no han sido rescatadas, que vemos millones de papelitos, bueno, ya también de manera digital, donde están de niños y niñas perdidas, de personas desaparecidas. ¿Cuántos de ellos y ellas están siendo explotados en ese momento? Entonces no están dentro de las cifras de trata de víctimas de trata. Entonces las cifras que tenemos es el mínimo que hay. Y la última cifra, que es la que te va a dejar pensando, es que solamente el 1% de las víctimas son rescatadas. Imagínate cuántas más hay en este momento que no están siendo rescatadas. También sabemos que la trata de personas es la antesala del feminicidio. Muchas veces, mientras una víctima está siendo explotada, sobre todo sexualmente, muere en el intento, ¿no? El cliente puede ser muy violento y muere, desaparece. Y entonces desaparece. No la tenemos ni como víctima de trata, siguen las cifras de desaparecidos, desaparecidas, y ya. Y es más penoso aún cuando la víctima, por la condición en la que nació, nunca fue registrada. Es una persona que no existe, entonces pues no existió, entonces si se muere, pues nadie murió. Entonces es muy triste. Pero bueno, en este podcast iremos conociendo más a profundidad sobre el tema, porque entre más conozcas, más elementos te voy a dar para poder hacer algo. Porque hay mucho que hacer, mucho que hacer. Y como te digo, y te lo voy a seguir repitiendo, lo peor es quedarte triste y con un mal sabor de boca, pero no hacer nada. En el momento que tú dices, bueno, me movió, me dolió, convierte esa tristeza, conviértelo en acción. Bueno, ¿y qué voy a hacer? Y comprométete en algo. Lo que quieras, ¿sabes? Que oye, quiero donar algo, vale. Te vamos a poner aquí el link para que le des un clic. Ya tenemos tecnología tan avanzada que con un clic te lleva directamente a nuestro PayPal, a nuestro Mercado Pago, para que puedas hacer una donación o te puedas convertir en un donador recurrente. Ya hay maneras muy fáciles, ya no hay pretexto de no, es que no puedo ir a donar. Lo puedes hacer desde tu celular, desde tu iPad, desde donde quieras. Pero haz algo. Ahora, bueno, en ese momento no puedes donar algo, difunde el material. ¿Te gustó? Compártelo, dale like, dale me gusta, mándalo, envíalo a tus chats de WhatsApp. Porque te voy a decir una cosa. Con que una persona se prevenga de ser víctima de trata, ya valió la pena todo este proyecto. No seas parte del problema, sé parte de la solución. Sal de la indiferencia y sé parte de la solución. Comparte este mensaje y síguenos. Código Antus, el podcast. Hasta la próxima.
Esta es una producción de videopodcast.mx.